habla de principios de la fijación interna y externa. Un poquito, primero vamos a charlar de lo que es fijación externa con unos conceptos básicos. Es un método versátil, produce mínima lesión de partes blandas, se lleva a cabo, como hablamos, es un método de estabilidad relativa y tiene gran uso en fracturas expuestas, fracturas con lesión de partes blandas y en politraumatizados. Como contra, es poco tolerado, produce generalmente infección en el trayecto de los pines y provoca rigidez articular. Esto ya supongo que lo deberían conocer todos, los componentes del tutor, las rótulas, las barras, los shanks, ¿sí? Y los componentes de los tutores circulares. ¿Estamos? Ahí va. Los tutores pueden ser tubulares, circulares o híbridos. La conformación del tutor puede ser mono o biplanar y uni o bilateral. Y estos son unos conceptos importantes de la rigidez del montaje de los tutores a la medida que los van llevando a cabo. Los shunts, a mayor cantidad de shunts por fragmento, va a ser más estable el montaje. Los shunts centrales, o sea, los cercanos a la fractura, tienen que estar bien cerca de la fractura, alrededor de 2,5 centímetros. Y los periféricos, que serían estos, lo más alejados posible. Y si hablamos de las barras, para darle más estabilidad y más rigidez al montaje, hay que ponerlas bien cercanos al hueso. Si ponemos más barras en paralelo, o sea, barra, barra, va a haber más estabilidad. Y si ponemos menos barras en serie, o sea, menos rótulas tubo, tubo, va a haber más estabilidad. ¿Sí? Pasamos ya a los implantes de fijación interna. Vamos a empezar a hablar un poquito de los tornillos. ¿Qué son los tornillos? Son dispositivos que convierten lo que es la fuerza rotacional en un movimiento lineal. Están formados por un alma rodeados, o sea, el alma, el vástago, el alma o vástago, como lo van a escuchar, rodeados de una superficie espiral a lo que le decimos la rosca, que tiene varias medidas, ¿sí? El diámetro externo, el diámetro del alma, la profundidad de la rosca, el largo del tornillo, con la cabeza incluida siempre se mide, y el paso de rosca. Otra característica de los tornillos son la cabeza, que puede ser estrellada, hexagonal, cruciforme o roscada. La punta puede ser roma, puede ser autorroscante, que no necesitan macho, y autopenetrante, que no necesitan mecha. Y hay algunos tipos especiales de tornillo, como son los canulados, que llevan una guía, doble rosca, los interferenciales también, y los arpones. De acuerdo a todas estas características que estuvimos hablando, los tornillos los dividimos en tornillos de hueso cortical y tornillos de hueso esponjoso. Los tornillos de hueso cortical son tornillos que no son autorroscantes, tienen punta roma, tienen rosca total, un vástago ancho y una rosca delgada y fina. Y los tamaños, bueno, yo puse algunos, los más comunes, hay varios tamaños más. Los tornillos para hueso esponjoso son autorroscantes. Nosotros contamos con tornillos que de rosca total y rosca parcial. En algunos casos, los de rosca parcial, esta rosca parcial está en 16 y 32 milímetros. Tienen un vástago delgado, como ven acá en el dibujo, con rosca ancha y separada, y los tamaños son de 4 y de 6,5. De acuerdo a cómo los utilicemos, estos tornillos van a tener distintas funciones. Por ejemplo, compresión, cuando le damos compresión interfragmentaria, que es un concepto que lo voy a explicar ahora en un ratito. Posición, fijando un hueso a otro en la posición en la que pongamos ese tornillo. Fijar la placa al hueso. Estabilidad angular, los tornillos bloqueados con las placas bloqueadas. Anclaje, arpón o tornillos interferenciales, también otra. Se puede usar como tornillo polar o tornillo poste, que es para una técnica de reducción por medio de los clavos endomedulares. Los cerrojos son aplicaciones de los tornillos endomedulares, de los clavos endomedulares, que sirven para fijar la rotación y la longitud del miembro, y técnicas de reducción y técnicas que nos ayudan para una osteosíntesis, como la técnica push y pull y el tornillo de reducción mediante placa. Vamos a hablar un poquito de lo que es la compresión interfragmentaria. Esta la podemos llevar a cabo con tornillos tanto de esponjosa como de cortical. Si usamos los tornillos de cortical, que va a ser lo que van a ver ahora, lo que hay que hacer es poner el tornillo siempre perpendicular al trazo de fractura en todos los planos del trazo. Vamos a usar una técnica de canal liso si usamos un tornillo cortical, y un requisito es que no sea un trazo con minuto. Si no usamos la técnica del canal liso, pasa esto,
que queda el tornillo de posición y no de compresión, o sea, con la rosca en la primer cortical. Para hacer una buena técnica compresiva, lo que se hace es, en la primer cortical, voy a poner de ejemplo un tornillo de 3,5, un tornillo cortical de 3,5. La primer cortical se labra con una rosca de 3, con una mecha de 3,5, ¿sí? Con una mecha del ancho del tornillo. La segunda cortical se va a labrar con la mecha correspondiente para ese tornillo, que es la de 2,5. Vamos a avellanar la primer cortical para disipar bien las fuerzas de la cabeza y que no pase esto, ¿sí? Medimos y después hacemos el macho, después labramos la rosca. Primero medimos y después hacemos el macho, porque si hacemos el macho primero y después medimos, por ahí en la entrada y salida del medidor perdemos la rosca que hicimos. Y ahí queda lo que sería una técnica compresiva. Si pasamos a las placas, tenemos gran variedad de implantes dependiendo de la forma, el tamaño y la función con que los usemos. Si hablamos de la forma, el diseño, están las placas de compresión dinámica o DSP, las placas de bajo contacto DSP, las placas de locking compression plate, las placas bloqueadas, las placas de reconstrucción, tercio de tubo y las especiales o anatómicas. La placa DSP fue diseñada en el 69 y permite la compresión gracias al diseño de sus orificios. Tenemos placas DSP en 3,5 y 4,5 y esta última está en versión ancha y angosta. La ancha la vamos a usar en huesos como fémur y húmero y la angosta también en húmero y en tibia. Y la de 3,5 la podemos usar en tibia y en antebrazo también. Así vamos a hablar un poquito de los orificios, están diseñados en un plano inclinado que lo que va a hacer es que de acuerdo a la posición en la que pongamos nosotros el tornillo, sea neutro o excéntrico, ¿sí? Lo que vamos a lograr es que el hueso se desplace por debajo de la placa y vamos a lograr la compresión. Cada orificio comprime alrededor de 1 milímetro y se pueden lograr hasta 3 milímetros de compresión con esta técnica, con la placa. Siempre tenemos que colocar primero un tornillo neutro, que es el que va a anclar la placa al hueso y va a provocar el movimiento con lo que es la placa DSP, y hay que colocarlo siempre del lado obtuso, porque si lo colocamos del lado obtuso, me refiero a este ángulo, si lo colocamos del lado agudo va a cizallar la fractura y no vamos a realizar bien la técnica compresiva. Estos orificios de la placa DSP permiten una angulación de los tornillos en el plano transversal de 7 grados y 25 grados en el plano longitudinal. Ya pasando a lo que es la LCDSP, que es una placa de bajo contacto, la diseñaron en el 94 y el diseño es esto, tiene como unas fenestraciones, digamos, o sea, se le disminuyó la cantidad de metal entre medio de los orificios. Esto lo que hace es menos compresión en el periósteo, permite que la red vascular perióstica no se altere tanto y se forme más hueso lamelar entre lo que es la placa y el hueso. Otra característica que tiene es que esto brinda una rigidez uniforme cuando uno la moldea. Las placas DSP convencionales, esta parte es todo metal entero y la parte del orificio es mucho más débil. Entonces si uno la moldea se va a doblar más en la parte del orificio que en la parte sólida entera. En cambio las LCDSP se moldean más uniformemente. Las placas LCP, Locking Compression Plate, fueron diseñadas en el 2001, tienen un orificio combinado, que lo que tiene es un orificio DSP, un orificio oval y un orificio bloqueado, ¿sí? Que lo que nos permite este orificio bloqueado es darle estabilidad angular, ¿sí? Sin darle compresión a la placa contra el hueso. Esto nos da una indemnidad perióstica y esto es una técnica que se llama tutor interno. Lo importante de los tornillos bloqueados y de las cabezas roscadas es que si uno no los aplica a 90 grados, ¿sí? Bien perpendiculares a lo que es el orificio, no van a producir bloqueo o no van a producir esa estabilidad angular que uno busca. Que la característica de esta estabilidad angular es que disipa las fuerzas en la interfase tornillo y placa y la distribuye a todos los tornillos. En cambio, si no usamos una técnica de estabilidad angular, los tornillos no bloqueados más lejanos son los que van a empezar a trabajar y a hacer palanca y se van a empezar a aflojar. Las placas de reconstrucción tienen escotaduras que permiten moldearla en todos los sentidos y se usa mucho en los huesos complejos como lo que es la paleta humeral y lo que es la pelvis. Esto que tiene, que da menor resistencia, o sea, la placa es menos rígida y tenemos opción con orificios ovales para producir algo de compresión y también hay opciones bloqueadas.
Las placas tercio de tubo tienen 1 milímetro de espesor, esto les da una estabilidad limitada. Los orificios tienen cierta característica oval y tienen un collarete para también disipar las fuerzas. Se usan principalmente en huesos subcutáneos como malleolos y cúbito distal. Las placas especiales o anatómicas, muchísimas, ¿sí? De acuerdo a la zona, al hueso en que la vamos a utilizar, ¿sí? La mayoría son placas con orificios combinados, bueno, para utilizarla con estabilidad angular. Lo importante de esto es que la función de la placa la vamos a otorgar nosotros, ¿sí? Nosotros, de acuerdo a cómo usemos la placa, le vamos a dar la función y no el diseñador de la placa es el quien nos tiene que determinar para qué sirve. Si vamos a la función, las placas las podemos usar como función de compresión, neutralización, sostén, banda de tensión y puente. Y si hablamos de la parte de compresión, podemos llegar a la compresión utilizando las placas de 4 maneras, ¿sí? De la compresión dinámica ya hablamos un poco, de lo que son las placas DSP o LCDSP, ¿sí? Lo que hablamos recién. Si vamos a hablar de lo que es la técnica interfragmentaria a través de la placa, yo lo que les expliqué fue el método clásico de tornillo interfragmentario, que lo que produce es una compresión en el foco. Si le agregamos una placa de protección, ¿sí? Lo que hacemos es sumarle estabilidad axial y estabilidad rotacional. Pero esta técnica de tornillo interfragmentario a través de la placa, lo que se hace es, a través de la placa se hace la misma técnica con canal liso, y esto lo que produce es menos desperiodización, porque si la vamos a hacer fuera de la placa tenemos que buscar más hueso alrededor, y lo que nos hace es aumentar la superficie de tracción y nos incrementa notablemente la estabilidad del montaje. Otra forma de dar compresión es por medio del tensor articulado. Es un aparato que nos permite dar tanto compresión como distracción, y si queremos lograr compresión mayor a 2 o 3 milímetros tenemos que usar este sistema. El pretensado de placas es otro sistema que se puede usar. Cuando ponemos una placa recta en un hueso recto, lo que se va a producir es más compresión en la cortical próxima a la placa y se va a separar la segunda cortical, la cortical lejana a lo que es la placa. Nosotros, dando el pretensado, lo que hacemos es primero lograr una compresión en la cortical opuesta, y esta compresión se distribuye en las dos corticales al completar la osteosíntesis, dando una compresión uniforme. Neutralización o protección fue lo que les hablé recién con el tornillo interfragmentario, ¿sí? Logramos una fijación rígida absoluta por medio del tornillo que tiene poca resistencia a lo que es carga axial y rotacional. Entonces, en estos casos hay que sumarle una ferulización, un puenteo, con una placa neutralizando estas fuerzas. Ejemplo ahí, tornillo interfragmentario en una fractura de tobillo con la placa neutralizando. La función de sostén de las placas, nosotros vamos a buscar una función de sostén cuando la fractura se desplaza con la carga axial, produce un desplazamiento, un acortamiento con la carga axial. Entonces nosotros le tenemos que dar una fuerza reductora a esa fractura a 90 grados del eje de la deformidad, como muestra un poquito ese gráfico. Unos ejemplos de lo que es en tibia proximal, y se ve bastante, se usa bastante en lo que es radio distal. La placa en banda de tensión. ¿Qué es la banda de tensión? Para definir lo que es una banda de tensión tenemos que ir primero a lo que es el principio del tirante. El principio del tirante se da en los que son los huesos tubulares de carga excéntrica, por ejemplo el fémur. En estos tenemos una cortical de tensión o distracción y una cortical de compresión. Lo que buscamos con la banda de tensión es transformar estas fuerzas de tensión o distracción en fuerzas de compresión. Y si vamos estrictamente a lo que es el principio del tirante, los requisitos para llevar a cabo lo que es el principio del tirante son huesos de carga excéntrica, como dije, que la cortical de compresión, o sea, la cortical contraria donde nosotros vamos a colocar la placa, esté indemne, que el hueso sea un hueso que tenga calidad para soportar la carga, y que la osteosíntesis que apliquemos también soporte la tensión y la pueda cambiar a compresión. Se usa mucho en lo que es olecranon, fémur, rótula. Y si vamos al puenteo, a la función puente de la placa, es un método de estabilidad relativa, como hablamos hoy de lo que es la estabilidad relativa, que lo vamos a utilizar en fracturas diafisarias o metafisarias con minutas. Lo importante es conservar la biología del foco, como hablamos hoy. Se lleva a cabo por medio de reducción cerrada
y se busca lo que es la reducción anatómica, como les dije hoy entre comillas, que es la reducción de la longitud, el eje y la rotación. Esto es un concepto importante cuando vamos a hacer una técnica de puenteo, es que el área de trabajo o el largo de la placa en fracturas conminutas, la placa tiene que ser de 2 a 3 veces el largo de la fractura, el largo, la placa tiene que ser 2 a 3 veces más larga, y si lo vamos a usar en fracturas simples, todavía tenemos que hacer una placa más larga para disipar más aún las fuerzas y el área de trabajo, entonces tiene que ser 8 a 10 veces el largo de la fractura. Y la densidad de tornillos tenemos que llevarla a un valor para hacer una técnica de puente de menor a la mitad de los orificios disponibles en la placa y un mínimo de 3 tornillos por segmento. Por ejemplo, una placa de 14, 6 tornillos, 3 de cada lado, vamos a tener un valor de 0,5 o menor. Y acá hablamos de lo que es la longitud y el área de trabajo de la placa, ¿sí? Si aplicamos fuerzas y cerramos el área de trabajo de la placa, se va a romper, pero si las fuerzas las disipamos, la placa no se va a romper. Vamos a pasar un poquito a lo que son los clavos. Son dispositivos endomedulares que los usamos para obtener estabilidad relativa. Los tenemos en versión rígida y elástica. De acuerdo al diseño tenemos muchísimos clavos, de acuerdo a la historia también. Lo que son los clavos elásticos, los ejemplos más comunes son los clavos tipo Ender o Rush. Tienen inestabilidad rotatoria y no conservan bien la longitud. Y lo que son los clavos rígidos los tenemos en versión maciza, canulada, bloqueada o no bloqueada, y con técnica fresada o técnica no fresada. Para las fracturas diafisarias el gol estándar, esto lo van a escuchar siempre, es el clavo canulado, cerrojado y fresado. ¿Qué es el fresado? El fresado es cuando nosotros usamos mechas especiales por dentro de lo que es la estructura tubular del hueso para homogeneizar esta estructura tubular. Lo importante es que las mechas tengan buen filo y buena profundidad y que lo hagamos de manera lenta y segura el fresado. También, bueno, no es la función de la charla explicar la técnica de lo que es un clavo endomedular, sino un poco los aspectos técnicos nada más. El fresado lo que va a producir es una disminución de la vascularización endóstica, pero produce estimulación de la vascularización perióstica, o sea, es un método de estabilidad relativa que vamos a buscar una consolidación secundaria, o sea, la formación del callo óseo, o sea, esto nos va a servir para la formación del callo óseo. El fresado está aceptado hasta un Agustilo 3A, inclusive como contra, puede producir embolia grasa, hay que tener mucho cuidado en politraumatizados, produce aumento de temperatura y necrosis térmica si no lo aplicamos bien, si no usamos una buena técnica de fresado, y no tenemos que usar manguito hemostático si vamos a fresar porque esto actúa la sangre que llega y la sangre que se va por medio de las venas nos sirve de un sistema refrigerante. Hablamos un poquito de del aumento del diámetro y la homogeneización del mismo. El fresado nos aumenta el diámetro del canal y nos brinda injerto autólogo. Y al aumentar el diámetro del canal, aumenta el contacto entre el hueso y el clavo y nos da mucha más estabilidad. Podemos poner un clavo más grueso y hay más contacto entre el clavo y el hueso, dándonos mucha más estabilidad al montaje. De vuelta, las desventajas: alteración de la circulación endóstica, necrosis térmica y embolia grasa. El cerrojado es lo que les hablé un poquito con la función de los tornillos, lo que nos da es control rotacional y longitudinal, y esto fue un avance muy importante en el diseño de los clavos, que el bloqueo, el cerrojado, lo que permitió es tratar los grados más altos de conminución de las fracturas diafisarias. Y también fracturas metafisarias en clavos con cerrojos especiales. Un poquito, 2 palabras de lo que son clavijas y alambre, lo conocen todos. Tenemos clavijas roscadas, no roscadas, y alambres monofilamentos y multifilamentos. Muchísimos usos tiene esto, y si los combinamos, también aplicando un poquito el método del tirante para lo que es absorbe tensión en olecranon, en rótula y en troquíter. Y nada más. Gracias.